En Implante, un equipo odontológico dedicado a la implantología proporciona a cada paciente la solución más adecuada a su necesidad personal. Incorporamos los últimos avances tecnológicos para asegurarle una atención bucodental basada en la calidad. Implante, especialistas en cuidar de su salud bucodental. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una semana más a Cita Previa. En el programa de hoy vamos a hablar del síndrome Phelan-McDermid, una enfermedad rara pero que además está poco diagnosticada. Es posible que existan más casos y que sus pacientes lo desconozcan. Hablaremos de ese tema, vamos a hablar también de hidratación con nuestra dietista Ana Maté, hablaremos de vacunas de meningitis y de algunos temas más. Todo eso hoy en Cita Previa. Bienvenidos. Nuestra primera invitada de esta noche en Cita Previa me contó una historia que yo creo que resume muy bien lo que le ocurrió a ella y nos va a ayudar a comprender la situación que le lleva a ser hoy invitada de Cita Previa. Verán, esperar un bebé es como planear un viaje a Italia. Te compras una guía de viaje, lo organizas todo, compras los pasajes, te montas en el avión y cuando vas a llegar, de pronto, el comandante anuncia que vas a aterrizar en Holanda. Eso es lo que le pasó a Yolanda Rueda hace 16 años y que le cambió la vida por completo cuando tuvo a su hija Esther. Yolanda, buenas noches, bienvenida. Hola Neca, buenas noches, gracias. Tú llegaste a Holanda en vez de a Italia. Cuéntanos, ¿qué pasó ese día hace 16 años? Bueno, cuando Esther nace te encuentras con la sorpresa de que el pediatra que está en planta te dice que algo la pasa. Y lo que le pasaba a Esther es que tenía síndrome Phelan-McDermid, tiene síndrome Phelan-McDermid. Es una alteración genética, tiene una pérdida de masa genética en el cromosoma 22 y entonces la produce una discapacidad severa. Vamos enseguida a hablar de más detalles, sobre todo del trabajo que vienes desarrollando después de ese momento con Esther, contigo, con la asociación de la que eres delegada en Castilla y León. Pero antes, hoy no has venido sola, también está Esther por aquí en el plató, pero además nos acompaña Diego Ruiz, que bueno, va a ser ya colaborador de esta casa porque es asiduo. Bienvenido de nuevo, ¿cómo estás, Diego? Buenas noches. Y bueno, yo creo que Esther nos puede contar mucho mejor por qué está Diego también con nosotras. Podría estar por cualquier motivo, porque este es un espacio dedicado a la salud y el bienestar y Diego y su actividad representan todas esas cosas, pero hoy en concreto te acompaña porque tenéis una cita el domingo, ¿no, Esther? Este domingo 22 una amiga, una conocida mía y que corre con Diego, pues le dijimos, ¿por qué no le dices algo a Diego a ver si es posible que nos haga algún evento para nosotros y tal? Bueno, al final hablamos con Diego y él, desde el Club de Atletismo Diego Ruiz y desde Burgos Corre, pues han tenido la gentileza de cedernos parte de la inscripción de la carrera del día 22. Es los 10 kilómetros de Caja Viva. Bueno, hay varias modalidades, ¿verdad, Diego, en esta carrera que se celebra este fin de semana? Cuéntanos. Bueno, pues son dos carreras en una misma, digamos, de 2 distancias, una de 5 y otra de 10, y que puede venir a participar cualquiera que tenga ganas de venir. Y luego, pues aparte, pues también la carrera de los niños pequeños, desde 3 años en adelante, pues que también pueden venir a participar, a pasar la buena mañana con nosotros. Y bueno, pues como decía Yolanda, pues el tema de ponernos en contacto pues fue un poco así... A través de amigos, ¿verdad? Sí. Bueno, así funcionan bien las cosas. Sí. Yo nunca había tenido trato con vosotros y la idea me pareció estupenda y pues poder colaborar con vosotros en este aspecto, pues bueno, pues yo dije, pues adelante, oye, si estamos los dos de acuerdo, pues... Ha sido desde el principio que tanto él como Patricia, su mujer, desde el principio que empezaron a preguntarnos, ellos investigaron en la página web lo que era el síndrome nuestro.
empezaron a preguntarnos qué es lo que hacíamos en el mundo, pues se vieron cosas que hacía la asociación, les pareció buena idea y aquí estamos en este otro viaje. Vamos a hablar enseguida del síndrome, pero bueno, lo primero de todo, como se hace en las noticias, la información práctica. Diego, ¿cuándo? ¿Dónde? Periodo de inscripción para que todos nuestros espectadores que quieran participar cuenten con todos los datos. Pues el plazo de inscripción es hasta el viernes, este viernes 20, hasta las 5 de la tarde por la página web 10kmcajaviva.com y en las oficinas hasta las 2. La carrera propiamente dicha es el día 22 en el Paseo Sierra de Atapuerca, donde tendrá la meta y la llegada. Y luego pues la recogida de los dorsales será también el sábado y el domingo. El sábado desde las 10 de la mañana a 8 de la tarde en el espacio que está justo al lado donde estaba antes la cafetería, pues ahí habilitamos una zona pues para entregar los dorsales. Ya se va a ver bien un cartel que vamos a colocar, o sea que no va a haber pérdida. Y bueno, pues... Y que se anime mucha gente a participar. Nos va a hacer buen día. Sí, no va a llover. Hemos estado consultando las previsiones y no va a llover, eso es importante. Tenéis ya un número importante de inscripciones, pero esperáis incrementarlo, ¿no?, en las próximas horas. A ver, yo creo que quedan los 3 últimos días, bueno, 2 últimos días, que son también pues cuando más personas saben si realmente ese fin de semana pues pueden ir a correr o no pueden ir a correr. Entonces yo creo que sí que podremos llegar a los 750 o 800 participantes, que más o menos es el número habitual de las ediciones anteriores. Seguro que sí. El dinero que recaudéis en esta carrera que se celebra el domingo irá destinado a la asociación cuya delegada es Yolanda en Castilla y León, a la asociación Síndrome Phelan-McDermid, que trabaja sobre todo, Yolanda, para diagnosticar más esta enfermedad, que está considerada una enfermedad rara por la baja prevalencia que tiene, pero que tú estás convencida que hay más casos. El de tu hija Esther es el único caso diagnosticado en Burgos, pero tú estás convencida que hay más casos que no se han diagnosticado. Claro, esto es que es muy complicado porque hace años la prueba que se hace ahora para detectar este síndrome no se hacía, entonces iba todo metido camuflado entre la discapacidad y el trastorno del espectro autista. Entonces estamos convencidos que en estas asociaciones o con este rango de gente tiene que haber este mismo síndrome camuflado de alguna manera en esas asociaciones. Lo importante para nosotros es conseguir, sobre todo tenemos un tramo de edad que no nos aparece, entre los 20 y los 30 años, que no nos aparecen. A lo mejor pues es por lo que te decía antes, no se hacían estas pruebas, ahora los niños con 20, 30 años ya son mayores, los papás tampoco les apetece, pero bueno, yo les animo desde aquí al que si tienen alguna duda que entren en la página web nuestra, vean los rasgos físicos y psíquicos de nuestros niños y vean si hay alguna conexión, puede haber alguna conexión entre su familiar y nuestro síndrome, y que se acerquen a nosotros. En la página web están nuestros teléfonos, el mío o el de cualquier delegado de la asociación, y podrían ponerse en contacto con nosotros y nosotros les haríamos el test genético que hace falta para saber si lo tienen, y se haría gratuita desde la asociación. Yolanda, ¿nos puedes resumir cuáles son esos rasgos físicos y psíquicos que manifiestan las personas que tienen este síndrome y que, como nos decías, se pueden confundir con otras patologías que pueden estar relacionadas o no? No, bueno, sobre todo el trastorno del espectro autista, que es algo que nosotros tenemos como muy marcado en nuestros niños. Hay niños en los que se manifiesta de una manera y hay niños en los que no. Por ejemplo, a la hora de sociabilizar, Esther es muy sociable, pero hay niños de nuestra asociación que no lo son tanto. Entonces hay que fijarse en qué trastornos del espectro autista se puede ver reflejado ese familiar. Los rasgos físicos, aunque todos son muy distintos, sí que hay rasgos, la anchura de la nariz, el puente este de aquí también lo tienen muy marcado, las orejas les nacen más abajo de lo que es normal, la frente la tienen muy despejada y el pelo muy echado para atrás, la languidez en sus miembros, en los brazos, en las piernas. En fin, son rasgos físicos que se ven camuflados por lo que te decía antes, porque tampoco son tan evidentes. No es como un síndrome de Down, que por ejemplo sus rasgos físicos son muy marcados. Los nuestros no están marcados, pero sí que alguien que se fije un poquitín puede decir, pues sí, encaja, no encaja. Las manos. Hace algunos meses celebrasteis una jornada en el Centro de Referencia de Enfermedades Raras, precisamente para
dar a conocer el síndrome. Ahora el domingo se celebra la carrera que también visibiliza de alguna forma el síndrome Phelan-McDermid. ¿Qué queda por hacer? Mucho seguro, ¿no? Mucho. Pues mira, este año que viene, en febrero, nos volvemos a juntar, hacemos un encuentro de familias afectadas aquí en Burgos, en CREER, en el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras. Van a venir todas las familias de Burgos y tenemos un plan de trabajo porque el próximo año, en septiembre de 2018, queremos hacer unas conferencias científicas a nivel internacional. Vamos a traer médicos invitados de todo el mundo, también pacientes personas afectadas con el síndrome que van a venir de todas las partes del mundo y bueno, y queremos que va a ser... Bueno, que van a ser unas jornadas muy interesantes y ahora estamos en ese trabajo. Pero bueno, ¿para qué queda por hacer? Pues muchísimo. Para nuestros niños el conseguir un futuro mejor, que se diagnostiquen más casos y que se investigue sobre la enfermedad y que se pueda llegar a alguna mejora de su vida cotidiana. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todas esas cuestiones, pero para eso, para investigar más, son necesarios recursos, visibilidad, y eso lo vais a conseguir el domingo con Diego Ruiz y esta carrera que se va a celebrar con salida desde la explanada, entiendo, ¿no? Sí. Del Museo de la Evolución Humana. La inscripción está abierta y va a hacer buen tiempo, así que bueno, ¿qué más ingredientes, no? Deporte, solidaridad y disfrutarlo, que lo vamos a disfrutar un montón. Eso es, que va a ser una jornada muy bonita. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Esperamos que alcancéis vuestros objetivos de inscripción y los de la asociación también. Dentro de un ratito va a estar aquí Ana Mate, que también colabora con vosotros en esta carrera, pero antes tenemos una cita, como todas las semanas, en Implante. Hoy vamos a conocer una novedosa técnica que practican los profesionales de implante. Los pacientes que necesitan una rehabilitación oral con implantes pero tienen problemas con el hueso en el maxilar superior tienen que recurrir a implantes cigomáticos. Los implantes cigomáticos son unos implantes que se van a anclar en la zona del pómulo y que nos van a permitir colocar una prótesis provisional al día siguiente o a los 2 días sobre los propios implantes. A la técnica con implantes cigomáticos sumamos hoy una tecnología con neuronavegador quirúrgico que se utiliza antes y después de la operación. El neuronavegador lo que nos va a permitir es disponer de un escáner intraoperatorio, el cual realizaremos antes y después de la intervención. Antes de la intervención, ese escáner nos va a servir para tener las imágenes radiológicas del paciente. Y mediante una cámara de luz infrarroja, esa cámara nos va a permitir integrar dentro de ese escáner dónde estamos trabajando con nuestro instrumento. Para estos implantes resulta muy útil porque va a evitar meternos en órbita o tener algún tipo de accidente. Tenemos que tener en cuenta que el hueso cigomático es el hueso que conforma el pómulo, es un hueso fino de aproximadamente 5 o 6 milímetros y es un hueso en curva, con lo cual tenemos que coger la bisectriz que una la boca con esa curva de ese hueso. Por lo tanto, nosotros mediante este dispositivo vamos a poder colocar el implante y saber por dónde estamos trabajando sin tener un accidente, como por ejemplo meternos en la órbita. Conocemos esta técnica a través de un caso concreto, el de Marta, que aparte de la patología oral presenta una intolerancia a los corticoides, los fármacos que a nivel intra y postoperatorio permiten disminuir la inflamación en los pacientes. Como veis, pues es una paciente dentada en la mandíbula, pero desdentada en el maxilar superior. En concreto, pues decidimos hacer un análisis de su sonrisa con la dentadura para saber cómo estaba esa dentadura a nivel estético, y en concreto pues vimos que nos faltaba longitud en esos dientes, que el tamaño de diente era un tamaño excesivamente pequeño, que teníamos que hacer, como veis en el cuadrito amarillo, un diente mucho más grande y un pelín más alto a nivel de la encía. Hicimos una planificación de cómo deberían quedar esos dientes dentro de un software informático. Mediante esta técnica, una vez operada la paciente, y con los moldes o con los modelos,
el laboratorio nos pudo hacer una prótesis provisional. Lo más destacado de esta técnica es que al saber dónde se trabaja con exactitud, al paciente se le va a traumatizar mucho menos. Además, implica menos riesgo. Es tal que, como veis, esta es la paciente operada al día siguiente de la intervención. Generalmente a estos pacientes les despegamos hasta esta zona, con lo cual eso produce mucho hinchazón. Pero como veis, la paciente pues presenta un muy buen resultado posoperatorio sin estar bajo ese tratamiento de corticosteroides. La inflamación es una inflamación leve, perfectamente tolerable, y bueno, pues aquí estáis viendo imágenes de la prótesis. Como veis, es una prótesis muy larga porque la paciente ha perdido todo el maxilar y lo queremos restaurar. Estas son las imágenes extraorales de cómo le hemos devuelto esa sonrisa, cómo en reposo la paciente enseña 1 milímetro, milímetro y medio esos dientes, cómo en sonrisa pues la línea media dentaria coincide con la línea media facial, la línea de sonrisa apoya sobre los incisivos y los caninos, protruyendo, y los lados del labio coinciden con la inclinación de los premolares en el plano glusal. Y bueno, pues estáis viendo que la paciente apenas tiene hematomas, que la paciente puede sonreír, y aquí pues podemos ver la sonrisa de la misma, el resultado final protético. Como vemos, tiene una muy buena oclusión, presenta pues una buena situación. Sobre todo, lo interesante es ver cómo una paciente, este en concreto es a los 4 días, una paciente que ha sido sometida a una cirugía de esta envergadura, pues tiene un muy buen posoperatorio. Esta operación, realizada en colaboración con la Universidad de Alfonso X el Sabio y la Clínica La Milagrosa, es particularmente interesante porque nos muestra cómo una paciente sometida a una cirugía de esta envergadura tiene un menor traumatismo y un buen posoperatorio, y por otro lado ofrece más tranquilidad intraoperatoria para el cirujano. Abrimos nuestro espacio dedicado a la salud y el bienestar. Nos acompaña, como siempre, nuestra dietista Ana Maté, a la que hemos nombrado hace un momentito. No sé si te pitaban los oídos. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Neca, muy bien. Hemos hablado de ti porque, como hemos hablado de la carrera del domingo con Diego Ruiz y con Yolanda Rueda, pues nos hemos acordado de ti porque también vas a colaborar en ese evento, ¿no? Eso es. Bueno, pues ha sido para bien, en cualquier caso. Entonces, por eso no me recuerdo, como no puede ser de otra manera, además. Pero vamos a nuestro tema de la semana. Hoy vamos a hablar de un aspecto importantísimo. Siempre los temas que escogemos son muy relevantes, pero este es imprescindible. Vamos a hablar de la hidratación. ¿Por qué es tan importante hacer una buena hidratación para nuestro organismo, Ana? Pues porque nuestro cuerpo depende del agua simplemente para sobrevivir. Yo creo que todos sabemos que nuestro gran porcentaje de nuestro cuerpo está formado por agua. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar siempre bien hidratados para saber que nuestro cuerpo funcione de forma correcta. Es más, simplemente nuestras células, nuestros tejidos y nuestros órganos necesitan de ese agua para poder hacer un funcionamiento correcto. Y nuestro cuerpo utiliza ese agua que nosotros ingerimos pues simplemente para mantener nuestra temperatura corporal, para eliminar desechos o para lubricar nuestras articulaciones. ¿Cómo debemos hacer una buena hidratación correcta? Quiero decir, ¿qué debemos beber? ¿Cuánto debemos hacerlo? ¿Y cuándo también? Pues a ver, lo más correcto sería beber, que todos creo que lo hemos escuchado, en torno al 1,5 litros, 2 litros de agua, que son pues 8 vasos de agua. A mí el objetivo me parece muy bueno, pero también es verdad que cada uno tiene unos requerimientos diferentes según la persona. Hay la gran parte de la mayoría de la población, hablando de personas sanas, con la cantidad de agua o de alimentos que ingerimos con ese aporte de agua, cubrimos nuestras necesidades siempre y cuando lo ingiramos cuando tengamos la sensación de sed. Pero hay gente que con 6 vasos se encuentra más que saciada. Entonces, que no hay que determinar que para estar bien hidratado tienen que ser 8 vasos. Yo siempre recomiendo que el agua hay que beberlo durante todo el día. No lo podemos hacer en momentos puntuales de ahora me bebo 1 litro y ahora me bebo otro litro.
litros, sino beberlo de una forma continuada para que nuestro riñón esté siempre en continuo funcionamiento. Si alguna vez nos genera una duda de que, jolín, yo no sé si estoy bien hidratado o estoy bebiendo la cantidad de agua suficiente, es tan sencillo como observar un poco nuestra orina. Si vemos que ese color es incoloro, el de la orina, o es un color amarillo claro, quiere decir que estamos bien hidratados. Si nos vamos a un color que ya es más oscuro, estamos hablando de que a lo mejor tenemos cierta deshidratación y necesitamos ingerir un poquito más de agua. Lo mejor es hacerlo a través del agua natural, pero sí que se puede hacer también a través de otras bebidas o otros alimentos que nos aporten una gran cantidad de agua, como pueden ser los zumos o los licuados de frutas, como pueden ser las infusiones, pueden ser incluso bebidas con cafeína, pero eso es como es el café o el té, sin abusar de ello, porque sí que es verdad que las bebidas con cafeína nos pueden llegar a producir una deshidratación si abusamos de ello, y vamos a eliminar también, al eliminar tanto agua, lo que vamos a producir, sobre todo en gente mayor, es cierta desorientación. Te iba a preguntar precisamente, estamos siempre hablando de agua, cuando pensamos en hidratarnos pensamos directamente en el agua como la forma más saludable, pero pensaba, bueno, igual que la semana pasada cuando hablábamos del azúcar, desechamos las bebidas azucaradas, hay otras bebidas que nos hagan hidratarnos de forma saludable. Ha repasado algunas, ¿no? Las infusiones, básicamente. Sí, pues mira, podemos hacer limonada casera. Es tan sencillo como coger una botella de agua y exprimir una naranja o limón, cada uno lo que quiera, lo unificamos esa botellita de agua y utilizamos pues 1 o 2 sacarinas para que nos dé sabor. De esa manera a lo mejor vamos bebiendo inconscientemente. También podemos hacer el tema de las infusiones, el tema de los zumos naturales. También hay que tener en cuenta que eso, nos van a aportar cierta cantidad de agua, pero también llevan un aporte calórico adherido por el aporte nutricional o de azúcares que conlleva ese alimento. Pero los zumos naturales podemos tomar los licuados de verduras o zumos de verduras, como es por ejemplo el gazpacho. Entonces, que podemos jugar, las bebidas por ejemplo carbonatadas light se pueden consumir, pero nunca en exceso por los niveles de sodio que lleva. Y yo lo que sí que descartaría o diría a la gente que intente evitar serían las bebidas alcohólicas, que esas sí que nos pueden llevar a deshidratación, las bebidas carbonatadas que conllevan mucho azúcar, y las bebidas de deportistas, que solo las consuman aquellas personas que realmente pasen de los 90 minutos de hacer ejercicio físico, porque si no nos va a hacer un aporte de electrolitos y de hidratos que es innecesario para nosotros, entonces intentar evitarlo. Y las bebidas energizantes, que no son lo mismo que las bebidas deportivas, llevan un aporte de cafeína muy elevado y aparte llevan guaraná o ginseng, que son cosas que no son necesarias para nuestro metabolismo. Ana, antes de despedirnos, una cuestión más. Siempre hablamos de forma general porque, bueno, nos dirigimos a un grupo grande y bueno, después puede cada uno tener una situación muy concreta, unas necesidades diferentes, como ya se ha explicado, pero vamos a referirnos a algunos grupos concretos, a las necesidades de hidratación de algunos grupos concretos. Has hecho algunos apuntes, me refiero, por ejemplo, a los niños, a las personas mayores, a las mujeres embarazadas. ¿Tienen unas necesidades especiales? Pues mira, los niños, si estamos hablando de niños lactantes, simplemente lo que es en los primeros meses de vida, con la lactancia materna, sería más que suficiente. Sí que es verdad que si pilla a lo mejor un periodo de verano de hacer excesivo calor o tienen diarrea o fiebre, sí que habría que aumentar un poco e intentarles ayudar un poquito con un poquito de agua. Los niños a partir de 1 año se dice que de 4 a 6 vasos de agua, pero teniendo en cuenta que ese agua puede ser aportado por las frutas o verduras que consuman durante el día. Las embarazadas sí que tienen un requerimiento superior debido a que el volumen sanguíneo aumenta, pero estamos hablando que son unos 300 mililitros, o sea, es un vaso grande de agua, tampoco es algo que sea muy desfasado. Y en la gente mayor tenemos que tener excesivamente cuidado porque estamos hablando que, quieras o no, pues según vamos envejeciendo, la cantidad de agua de nuestro cuerpo disminuye y esas personas al final, pues yo que sé, por situaciones de la medicación que toman, porque les cueste la deglución, siempre reducen la ingesta de agua. Entonces hay que intentar siempre inculcarles con los medicamentos tomen agua, siempre tener un vasito de agua en la mesilla por la noche, pues porque la tengan cerquita o al lado del sofá donde se suelan sentar. Entonces con las personas mayores es igual que las personas adultas, lo que pasa es que ellos, quieras o no, van a tener menor sensación de sed porque su riñón tampoco funciona de forma tan correcta como cuando somos más jóvenes. Muy bien, pues con estos consejos sobre hidratación nos despedimos hoy, Ana, pero te esperamos el próximo miércoles, como siempre, ¿de acuerdo? De acuerdo, Neca. Buena semana, gracias. Nosotros seguimos en Cita Previa, tenemos un tema más del que ocuparnos. Vamos a hablar de adolescentes y de por qué sería aconsejable que se vacunasen de un tipo concreto de meningitis. Enseguida les explicamos en el siguiente reportaje por qué es tan importante. El 18% de los casos de meningitis meningocócica se presentan en adolescentes y adultos jóvenes. De hecho, 1 de cada 4 adolescentes de 19 años es portador de la bacteria del meningococo.
Vacunar a los adolescentes sería una medida interesante no solo para prevenir la enfermedad, sino para evitar su transmisión, sobre todo a los grupos de riesgo, los mayores de 65 años y los menores de 1. El adolescente, por su tipo de vida, por su conducta, es decir, habitualmente se transmite muy fácilmente la bacteria, es decir, a través de los besos o a través de convivencias en grupos numerosos, en grupos cerrados. Bueno, pues esos son factores de riesgo para que la bacteria se pueda transmitir de un paciente al otro. Entonces, la vacunación frente a meningococo en el adolescente debiera estar muy focalizada en el adolescente también, aparte de vacunar a los niños pequeñitos por debajo de 1 año, que es el grupo de mayor riesgo. Pero el adolescente, vacunando al adolescente, evitaríamos mucha de esa diseminación que se produce. La movilidad actual de la población es el factor que ha provocado el incremento de casos de meningitis en Europa. En Gran Bretaña ya se incluye en el calendario de vacunas. En España todavía no, porque el número de casos no es suficiente. Son serotipos que en los últimos años se está viendo un incremento. Son serotipos que habitualmente antes estaban limitados a otras áreas, a la zona centroafricana y a la zona de la península arábica y a zonas. Y esos, con la movilidad de la gente y los viajes, habitualmente son serotipos que estamos viendo un aumento en Europa. De tal manera que en un país como Inglaterra, esta vacuna han tenido ya suficientes casos del meningococo V y la han incluido en calendario vacunal. Hasta el momento aquí en España no se da esa situación, no hemos tenido casos suficientes como para poder considerar introducir esta vacuna en el adolescente. Entonces, de momento, es una vacuna que tenemos ahí, que la podemos ofertar como un incremento de protección para nuestros niños, ¿vale? Para los adolescentes especialmente y para los niños de corta edad también, por debajo de esa edad, que la podemos, pero digamos no existe una situación epidemiológica actual en cuanto a número de casos que haga necesario introducirla en el calendario vacunal. La meningitis meningocócica es una infección de las meninges, las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, que puede dejar graves secuelas e incluso poner en riesgo la vida del paciente. Una meningitis puede dejar lesiones a nivel auditivo, es decir, déficit auditivo, déficit visual, puede producir alteraciones motrices, alteraciones de la motricidad, retraso mental, dependiendo un poquito de la gravedad de la afectación. El diagnóstico precoz de esta infección es uno de los grandes hándicaps de la pediatría. Por eso se trabaja en la prevención a través de las vacunas. Eso es el gran hándicap de la pediatría, de tratar de diagnosticar una meningitis lo más precozmente posible, porque cuando se diagnostica precoz, por lo general las cosas van muy bien. A veces es difícil, como he dicho, las primeras horas es cuando se trata de diagnosticar, sería lo ideal diagnosticarlo. Las primeras horas la clínica es muy inespecífica y es difícil. Luego ya cuando el paciente ya tiene cefalea, vómitos y a veces un poquito de rigidez de nuca, pues a veces ya uno empieza a sospecharlo. En general hay que intuir un poquito esto en un paciente que tiene cuadro febril con mal estado general, sensorio un poquito deprimido, irritabilidad, hay que pensar en este cuadro. El Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría aconseja informar a padres y adolescentes de 15 a 24 años de la existencia de esta vacuna y ofrecerles la posibilidad de vacunarles. En España sí está indicada de forma estricta a los pacientes en riesgo de infección meningocócica grave. Llegamos al final de nuestro tiempo. Volvemos el próximo miércoles con más temas relacionados con la salud y el bienestar. Cuídense, nos vemos la semana que viene.